Vamos a comenzar a hacer una reseña sobre malformaciones del sistema nervioso central. De las malformaciones del sistema nervioso central vamos a hablar de acrania, exencefalia, anencefalia, vamos a hablar sobre ventriculomegalia e hidrocefalia y vamos a hablar un poco de mielomeningocele. Comenzamos con acrania, exencefalia, anencefalia. Es la malformación más frecuente del sistema nervioso central y se encuentra en 1 cada 1000 fetos en el primer trimestre del embarazo. El diagnóstico de acrania anencefalia es muy importante y es un diagnóstico precoz, debido a que la osificación de la calota se produce a las 12 semanas. Por lo tanto, si uno no puede observar la calota osificada y correctamente formada luego de las 12 semanas, se puede hacer el diagnóstico de acrania anencefalia. Por lo tanto, vamos a diagnosticar esta entidad cuando encontremos ausencia de la bóveda craneana, por encima de los globos oculares no se visualizan estructuras craneanas, en el lugar de la calota se observa tejido cerebral amorfo y en general el líquido amniótico es particulado. El pronóstico de esta patología es letal. Muchas veces se produce polidramnios debido a que el feto, por alteraciones neurológicas, no puede tragar líquido amniótico y suelen ser partos pretérmino. En general, la acrania anencefalia suele asociarse con hendiduras faciales, onfalocele, espina bífida y síndrome de banda amniótica. En esta imagen podemos observar los globos oculares de un feto y por encima de los globos oculares no se observa la calota fetal. Este signo se llama signo de los ojos de rana. En esta otra imagen podemos observar dos fetos. El feto del lado izquierdo es un feto con acrania anencefalia y el feto del lado derecho es un feto normal. Ambos fetos se encuentran en semana 12 del embarazo. Fíjense cómo es muy sencillo diferenciar un feto normal de un feto con anencefalia. Ahora vamos a hablar de ventriculomegalia e hidrocefalia. Antes de comenzar a hablar sobre estas patologías, vamos a recordar cómo circula el líquido cefalorraquídeo por el sistema nervioso. El líquido cefalorraquídeo se genera en los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos laterales y a través de los forámenes de Monro pasan al tercer ventrículo. De allí circulan a través del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y a través de los forámenes de Luschka y Mahandi al espacio subaracnoideo. Desde el espacio subaracnoideo, este líquido cefalorraquídeo pasa por las cisternas subaracnoideas y a través de las granulaciones de Paccioni es reabsorbido para luego trasladarse al seno sagital superior. Con respecto a la ventriculomegalia, es importante aclarar que una ventriculomegalia leve corresponde a un atrio ventricular entre 10 y 15 milímetros y que este valor de atrio ventricular corresponde a un marcador blando de cromosomopatías y no a una patología en sí del sistema nervioso. Por lo tanto, un atrio ventricular menor a 10 milímetros es un atrio ventricular normal durante toda la gestación y un atrio ventricular de entre 10 y 15 milímetros corresponde a una ventriculomegalia leve, que es un marcador blando para cromosomopatías. Esta es una imagen en la cual podemos ver una ventriculomegalia leve. Este ventrículo mide 15 milímetros y fíjense cómo se observa el plexo coroideo con una forma en badajo de campana. Esto también es importante porque a veces los ventrículos laterales pueden parecer aumentados de tamaño, pero si el plexo coroideo se encuentra llenando completamente de pared lateral a pared medial el ventrículo lateral, en general esos ventrículos no suelen estar dilatados.
En cambio, la hidrocefalia es un atrio ventricular mayor a 15 milímetros. Y siempre hay que tener en cuenta que es muy importante valorar el atrio contralateral. Hay que tener mucho cuidado porque el atrio contralateral suele ser siempre el atrio más cercano al transductor. Y en el caso de patología en fetos con edad gestacional avanzada, el hemisferio más cercano al transductor es muy difícil de ver debido a la reverberancia y a la sombra que produce la calota fetal. Dentro de las hidrocefalias podemos clasificar en dos tipos, las obstructivas, que son las más frecuentes, y las no obstructivas, que se producen por una alteración de la producción del líquido cefalorraquídeo. Dentro de las hidrocefalias obstructivas podemos dividirlas en comunicantes, que son las que se producen por encima de la salida del cuarto ventrículo, y las no comunicantes, que se producen más allá de los forámenes de Luschka y Mahandi. El diagnóstico de hidrocefalia se realiza a través de la medición del atrio ventricular en un corte axial de la calota fetal. Recordemos nuevamente que el valor de corte es de 10 milímetros, que entre 10 y 15 milímetros corresponde a una ventriculomegalia leve y que entre mayor a 15 milímetros corresponde a una ventriculomegalia marcada o hidrocefalia. Y recordemos que los plexos coroideos en una ventriculomegalia leve o hidrocefalia se ven como si fuera un badajo de campana. En esta imagen podemos observar dos cortes de dos calotas fetales. Del lado izquierdo tenemos una calota fetal con hidrocefalia. Ese atrio ventricular es un atrio ventricular de más de 15 milímetros. Y del lado derecho podemos ver un atrio ventricular normal. Fíjense los plexos coroideos de la primera calota, de la calota con hidrocefalia, y de la segunda. Fíjense como en el lado normal el plexo coroideo ocupa todo el atrio ventricular de pared a pared. Y en el caso del atrio patológico, fíjense cómo caen por gravedad los plexos coroideos. Con respecto al pronóstico, tenemos que saber que entre 10 y 15 milímetros la mayor proporción de los fetos con cariotipo normal no van a presentar secuelas en el caso de que sea una ventriculomegalia aislada. En el caso de que la ventriculomegalia sea mayor a 15 milímetros, la mortalidad es del 30% y el 40% posee alteraciones del desarrollo intelectual en el caso de que esta ventriculomegalia sea aislada. Vamos a hablar un poco sobre espina bífida y síndrome de Arnold-Chiari. Esta patología se presenta en 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, posee un riesgo de recurrencia del 5% y mayormente se encuentra en la región lumbosacra. Existen dos tipos de espina bífida: la espina bífida abierta, que corresponde al 85% de los casos, en los cuales los tejidos blandos también se encuentran involucrados y dejan el canal medular expuesto pero recubierto por la membrana meningea. En el caso de la espina bífida oculta, el defecto vertebral se encuentra cubierto por tejidos blandos. Esta entidad es muy difícil de diagnosticar con ultrasonido prenatal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de espina bífida abierta? Existen dos tipos de signos: los signos indirectos, que son signos que nos hacen sospechar la patología, y los signos directos, que son la visualización directa del defecto. El diagnóstico indirecto se realiza visualizando la calota fetal y el sistema nervioso. Vamos a observar el signo de limón o retracción de las porciones externas de los huesos frontales de la calota, el signo de la banana o desplazamiento occipital del cerebelo con su consecuente elongación. Además vamos a observar la obliteración de la cisterna magna y también vamos a visualizar ventriculomegalia. Todos estos signos se producen debido al síndrome de Arnold-Chiari, que hace que se traccione todo el tejido nervioso de la calota y por eso se obstruye la cisterna magna.
Acá podemos observar en la primera foto de arriba el signo del limón. En la segunda foto de abajo la ventriculomegalia. En esta foto de acá podemos observar el signo de la banana. Fíjense cómo se ve el cerebelo traccionado y elongado. Y no podemos visualizar la cisterna magna. Además, tenemos los signos directos, que son la visualización directa del defecto. Tenemos los 3 cortes de la columna, el corte transversal, en el cual podemos observar que las láminas posteriores de las vértebras se encuentran ausentes. En el corte sagital de la columna se puede observar cómo vemos el defecto con la membrana meningia que lo recubre. Y en el corte coronal lo que observamos es la separación de las vértebras y se visualiza el defecto. Con respecto al pronóstico, la mortalidad es del 25%. En general, el 75% de estos recién nacidos poseen alteraciones funcionales en los miembros, el 50% posee parálisis total y muy pocos tienen continencia de esfínteres. Los factores pronósticos, por supuesto, que depende de la extensión de la lesión, de la altura del defecto, de la hidrocefalia y de la cifoescoliosis asociada que se presente. Vamos a pasar ahora a hablar de patología del tracto urinario.